El punto número 17, que es la proposición del Grupo Municipal Popular relativa a la introducción del flamenco en la formación profesional. Tiene la palabra el señor Espinar. Gracias, presidenta. Bueno, por sintetizar, que yo creo que lo agradecerán todas las personas, con esta propuesta que hoy traemos desde el Grupo Municipal Popular, lo que le pedimos al Gobierno de España es que adopte las medidas que permitan la implantación de la enseñanza de las actividades profesionales relacionadas con el flamenco, aprobando los títulos formativos de formación profesional que constituirán las ofertas de formación profesional con la finalidad de desarrollar un marco educativo acorde a las necesidades del sector y también instar al Gobierno a regular los certificados de profesionalidad del nivel 1 y 2 correspondientes a las cualificaciones profesionales de actividades profesionales relacionadas con el flamenco. Lo que creemos o queremos con esta propuesta es que las figuras del flamenco dispongan de los nuevos certificados de profesionalidad que acrediten su experiencia laboral. Es una cuestión que nos han trasladado desde el propio sector al Grupo Popular, pero también queremos que esto afecte también a los jóvenes que quieran abrirse camino en el mundo del flamenco. Por lo tanto, esto es lo que nosotros traemos a día de hoy, una reclamación que es del propio sector del flamenco y esperamos contar con el apoyo de todos los grupos. Muchas gracias. Muchas gracias. Grupo que desean intervenir. Señora González. Buenas tardes a todos y a todas. Bien, en su proposición describe la FP como un sistema de enseñanza flexible, accesible, acreditable, acumulable y capitalizable. Dudamos mucho de que si la oferta no es de la FP pública pueda cumplir el requisito de accesible. Es tradición en Jerez que muchos de los conocimientos del flamenco se adquieran tradicionalmente por inmersión, es decir, por contacto directo en el ambiente cercano con el cante y el baile. Desde la infancia se escucha cantar y se baila en muchas familias para celebrar acontecimientos y eventos. Si tenemos en cuenta el poder adquisitivo de esta población, puede ser que no siempre sea alto. Valoramos que se quiera organizar una enseñanza arreglada de FP del flamenco en Jerez, como ya existe en los conservatorios, pero es fundamental e imprescindible que esta oferta se haga desde la enseñanza pública para cumplir con el principio de accesibilidad que el mismo PP nombra y para acompañar a los y las potenciales artistas del flamenco que nacen o viven en Jerez. Por tanto, desde Ganemos Jerez consideramos que ya está bastante dañada la oferta de FP pública en Jerez. Nos duele ver el centro de FP de San Juan de Dios cerrado y deteriorándose y la avalancha de la oferta de FP privada que va a llegar a Jerez próximamente. Por todo esto vamos a apoyar la propuesta, pero incidimos en que es importante que esta propuesta está hablando de una FP pública que permita la accesibilidad de todas las personas. ¿Algún grupo más desea intervenir en este punto, señor Camas? Sí. Bueno, me parece acertado, señora González, también que haga esa aclaración. Es importante siempre reivindicar, evidentemente, que la formación no perdamos de vista nunca la obligatoriedad de la pública en favor o en menosprecio de otro tipo de formación que también es compatible, evidentemente. Pero sí es cierto que, sobre todo, lo más importante que yo creo que tiene esta proposición es que, afortunadamente, y desde Jerez, que para nosotros es importantísimo, pues el flamenco forme parte esté en las cabezas, ¿no?, de nuestros gobernantes. Yo creo que en ese sentido nosotros, por supuesto, que vamos a apoyar esta iniciativa porque, hombre, no voy a ser demasiado chauvinista con esta cuestión, pero sí es verdad que, bueno, es una iniciativa que de siempre, históricamente, el Partido Socialista pues ha tenido a bien iniciarlo. Lo inició la Junta de Andalucía, elevando al flamenco al nivel que hoy en día tiene, con carácter universal y de consideración por la UNESCO, y al mismo tiempo pues también desde el Estado español cuando se ha gobernado. Por ejemplo, la ministra Mercedes Cabrera ya en el año 2006 pues metió a la guitarra flamenca y el cante flamenco entre las especialidades de las enseñanzas profesionales. A posteriori fue también el ministro Gabilondo quien creó la especialidad de flamenco en las enseñanzas artísticas superiores de grado de música en el 2011. Es muy importante para nosotros como ciudad y que lo que representamos dentro del mundo flamenco y lo que para nosotros nos supone el que nuestra marca Flamenco de Jerez y nuestros artistas
estén a la vanguardia y como referencia en Andalucía entera, pues somos una parte, no somos los únicos, somos una parte de esta cultura tan importante y como aportación cultural más clara y evidente que tiene España en estos momentos en materia de cultura hacia afuera, hacia los mercados, pues por lo tanto hay que apoyarlo. Yo diferencio también en esta propuesta dos cosas, ¿no? Hay una parte técnica en la que no está del todo claro. La propuesta fue hecha en el Congreso y fue rechazada porque había discusiones en cuanto a que es complicado la manera de objetivar los aspectos de competenciales, ¿no? Los aspectos los competenciales de cómo se hace el flamenco y cómo eso lo podemos reglamentar. Efectivamente, cada día se está avanzando mucho más en eso, pero lógicamente hay que encontrar la mayor posibilidad de que una parte esencial de la cultura española, de la cultura andaluza, tenga un certificado. Este certificado para que las personas que lo imparten... Señor Cama, ha agotado el tiempo, por favor. Puede seguir en la siguiente intervención, ¿vale? Perdón. ¿Alguien más para cerrar la primera vuelta? Gracias, presidenta. Bueno, agradecer el apoyo que se ha mostrado a los grupos que lo han expresado. Yo comparto con la señora González la cuestión de la oferta de formación profesional en la escuela pública. Yo creo que eso es algo en lo que todo el mundo hemos estado de acuerdo en este pleno y al final lo que tenemos que hacer desde aquí es defenderla. Gobierne quien gobierne en la Junta de Andalucía, gobierne quien gobierne en el Gobierno de España. Yo creo que en ese sentido todos vamos a una y lo hemos explicado varias veces en este pleno con una iniciativa que partía de las asociaciones, de los colectivos relacionados con la educación y yo creo que es interesante de que si se van a hacer este tipo de ofertas de formación profesional, desde luego se haga en espacios públicos, se haga en institutos, en colegios, en institutos y colegios públicos. Y, por supuesto, lo que ha dicho de la formación profesional de San Juan de Dios, yo creo que es algo que a todo lo que está aquí nos horroriza ver aquello cerrado y esperamos que en esta nueva etapa que comienza ahora la Junta de Andalucía, desde luego nosotros vamos a hacer presión para que ese centro de formación profesional no esté más ni un minuto más cerrado porque creemos que todos los jerezanos no podemos tolerar que eso esté cerrado. Yo creo que es algo que compartimos todos, lo hemos dicho en la oposición y ahora que estamos en el Gobierno, nosotros, desde luego, el PP de Jerez va a seguir expresándolo. En cuanto a la intervención que ha realizado el Partido Socialista, yo creo que es bastante acertadas las apreciaciones que se han hecho por parte también del Partido Socialista. Yo creo que en este sentido hay un consenso en que hay que mejorar la situación en la que se encuentran muchos artistas del flamenco que han visto que han tenido una formación basada más en el ámbito familiar que en el ámbito profesional y esto ha hecho que hoy en día no tengan ningún tipo de certificado o titulación, siendo a lo mejor las personas que están quizás más cualificadas para enseñar cómo es el baile flamenco, cómo es el toque flamenco o cómo es el cante flamenco, pues son personas que han sido curtidas en la enseñanza del flamenco desde que han nacido, por lo tanto son personas no tienen una certificación y lo que pedimos es que se busque alguna forma para que a través de esa experiencia que a lo largo de los años puedan obtener esa certificación, porque esto es una reclamación del propio sector, una reclamación que de un sector además que ha vivido unas adversidades en este tiempo de pandemia con la suspensión de las giras, de los festivales, cierre de tablaos y de escuela o academia, que también es un ámbito en el que se mueven. Por lo tanto, nosotros lo que buscamos esto es que se cumpla con esta reclamación. Hace poco veíamos como cuando se desarrollaba la FP relacionado con el mundo del caballo, dentro de las disposiciones se recogía que aquellas personas que habían acreditado, que pudieran acreditar que a lo largo de una serie de años habían trabajado en el mundo del caballo, se les diera una certificación en ese sentido. Por lo tanto, nosotros, ya que se hizo con el mundo del caballo, que también afecta a la ciudad de Jerez, nosotros lo que queremos es que se haga lo mismo con el flamenco, porque es una reivindicación de los artistas flamencos de nuestra ciudad, que, como digo, están curtidos desde que nacieron en su ámbito familiar en materia del cante del flamenco, del toque del flamenco, y yo creo que es algo de justicia y por eso agradezco vuestra posición y también el tono del Partido Socialista y veo acertado pues las apreciaciones que han hecho en la intervención anterior. Muchas gracias. Sí, no, solamente continuar con el mismo argumentario que estamos exponiendo todos, ¿no? Ciertamente ahora también es más posible, porque antiguamente, claro, desgraciadamente los grandes intérpretes y los grandes maestros del flamenco, pues su formación se limitaba exclusivamente a su genialidad en el cante, en el baile o en la guitarra. Hoy en día, afortunadamente, contamos con unos recursos humanos dentro de los intérpretes flamencos que tienen estudios, que tienen formación, que tienen idiomas
y por lo tanto se adecúa muchísimo a que el Estado pues termine de conformar las enseñanzas de flamenco pues en toda su extensión. Sí es verdad que habrá que saltar y ahí hay problemas, como he comentado anteriormente, de cómo adecuar y cómo estructurar esas certificaciones de manera que las personas que lo reciban pues tengan un decálogo importante en el cual basarse y formarse y por lo tanto transmitirlo al resto no solo de nuestra gente dentro de nuestro país, sino sobre todo también fuera. Es muy importante también que las certificaciones tengan validez europea. ¿Por qué? Porque resulta que lo vemos además en nuestro Festival de Jerez, que son 30 y tantos los países que vienen a formarse durante esos días a nuestra ciudad. Por lo tanto, tener gente que tengan la formación, la certificación y que además en idiomas también lo pueden hacer compatible, pues es un desarrollo en el que estamos en el comienzo, ¿no? Pero yo creo que no va a tener vuelta atrás y desde luego en ese sentido nosotros vamos a apoyar a tope cualquier proposición, cualquier propuesta que signifique engrandecer nuestra cultura. Para cerrar, ¿no? Sí, para cerrar. Bueno, simplemente yo creo que hay poco más que añadir. Nosotros agradecemos que en este sentido sí se haga un frente común en esta materia, además una ciudad como Jerez que hemos sido pioneros en materia de la enseñanza reglada del flamenco, no solo ahora, sino yo creo que desde hace muchos años, incluso dentro de los programas educativos siempre ha habido una relación con el flamenco porque nosotros creemos que es uno de los pilares más importantes, no solo de nuestra ciudad, sino de lo que somos. Jerez es flamenco y eso es algo que tenemos todo claro. Por eso agradezco este frente común, que desgraciadamente no existió en el Congreso de los Diputados, donde el Partido Socialista y Podemos creo que votaron en contra de esta iniciativa, pero por lo que ha dicho antes el señor del Partido Socialista, porque tenían que buscar la medida, el encaje legal para poder hacerlo. Yo lo que agradezco que en este pleno, que somos conscientes, quizás más, porque trabajamos más directamente con todos los artistas del flamenco, que conocemos más cuál es la situación real de todo ello, pues le digamos al Gobierno de España que mire bien qué posibilidades existen, porque creemos que existen y las he mencionado anteriormente. Por lo tanto, nosotros agradecemos este frente común de una ciudad como Jerez, que hemos sido y seguimos siendo pioneros en la enseñanza reglada del flamenco y creemos que esto se tiene que llevar a toda España para que todas estas personas pues puedan tener una certificación que acredite todos sus años en el mundo del flamenco y esa enseñanza que desde cuna les ha salido y ellos son conscientes de todo ello. Y lo que es una pena es que porque no hayan tenido acceso a una educación reglada, ellos no tengan derecho a tener una certificación cuando quizás ellos son los que más lecciones pueden dar a cualquiera de lo que es el flamenco y lo que es la cultura del flamenco y la música del flamenco. Por lo tanto, agradecer una vez más ese apoyo y nada, esperar que el Gobierno de España pues lo lleve a efecto. Muchas gracias. Venga, ¿voto a favor de la propuesta? Aprobado por unanimidad. ¿Qué? Sí, no falta nadie, ¿no? En la segunda sesión no ha faltado nadie. El de la primera falta mucho. ¿Vale? Perfecto. Pasamos a un asunto urgente. Ay, perdón. La proposición del Grupo Popular sobre la rebaja del IVA de alimentos. Señora Sánchez. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes. Bueno, durante los últimos meses hemos podido conocer que los precios de los alimentos están subiendo al ritmo más alto en los últimos 28 años. A finales de mayo, la inflación interanual ya se situaba en el 8,7%, lo que ha supuesto, según los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística, una subida histórica de los alimentos que ha alcanzado el 11%. Esta subida del 11% en la alimentación y bebidas supone que, según dicho instituto, la subida más alta de los precios en alimentación desde al menos el año 94. Productos como el pan, el aceite, los cereales, las harinas, la leche o la carne, como consecuencia de la subida de los precios de los piensos, se han encarecido notablemente. Y también se ha elevado el precio del aceite, que en el caso del aceite de oliva pues, ha subido casi un 54% y en el caso del aceite de girasol más de un 49%. Así, si comparamos los precios con el año pasado, con el 2021, pues la pasta alimenticia ha subido un 27,9%, las harinas y huevo un 25%, la leche entera un 16,7% y el aceite de oliva antes mencionado un 36,5%.
La subida del precio de los alimentos es algo de vital importancia que afecta a todos los españoles, siendo especialmente preocupante en el caso de las personas con economías más limitadas y con menos recursos, ya que de media los precios de los productos alimenticios han subido un 10% respecto a los precios del año pasado. Y de seguir así, en 2022 cada familia gastará 500 euros más solo en alimentos básicos, según ha informado la Organización de Consumidores y Usuarios. Es evidente el encarecimiento de los productos básicos que sirven como base de otros elaborados. Ha supuesto como consecuencia que asciendan todos los productos de la cesta de la compra y, sin embargo, a día de hoy, solo los primeros están sujetos al tipo de impuesto sobre el valor añadido superreducido del 4%, estando el resto sujeto a día de hoy al tipo reducido del 10%. Bueno, básicamente lo que queremos plantear, y yo creo que eso es más fácil de entender, porque, a ver, yo no soy economista, soy madre de una familia numerosa, y la realidad es que cuando voy a comprar, ya cada vez me te cuesta más trabajo llegar a fin de mes. Y antes, cuando tú con 100 euros ibas al mercado y te traías un carro, ahora te traes 2 bolsitas en la mano. Eso es una realidad. Y bueno, y la realidad es que lo que estamos hablando, que muy pocos alimentos son los que están considerados de primera necesidad y se tributan al 4%. Las carnes, el pescado, las conservas, eso todavía está tributando al 10%, las bebidas. Y yo creo que, bueno, que todas las familias de España pues, tienen derecho a comer carne y pescado y, bueno, y las frutas. Que la fruta ya es que hoy un melón se considera un artículo de lujo, nunca mejor dicho, porque están prohibitivos. Cuando de toda la vida de Dios en verano se comía sandía y melones. Es que eso es así. La realidad es esa, que vas a echar gasolina y te sangran los poros de la piel, porque cada vez te cuesta más trabajo ir a trabajar y llegar a fin de mes. Y yo creo que bueno, eso lo sufrimos todos los que estamos aquí, que tenemos una casa y una economía familiar. Entonces, nosotros lo que pedimos es pues, que todos los alimentos se tributen en vez del 10% al IVA reducido del 4%. Así que nuestra propuesta sería instar al Gobierno de España que disminuya los impuestos gravados a todos los alimentos para la nutrición humana y animal, aplicándoles, en el caso del impuesto del valor añadido, un tipo superreducido a todos ellos del 4%, para compensar el encarecimiento de los precios al consumo de estos. Gracias. Bien, nosotras, como siempre, en esta materia no estamos de acuerdo. Su proposición nuevamente cumple con las dos características fundamentales que siempre tienen sus proposiciones económicas, que no van a la causa del problema y que reducen los ingresos del Estado. No se va a acabar con la inflación reduciendo el IVA de los alimentos. Además, sus efectos en los bolsillos de las personas sería mínimo. ¿Por qué no proponen intervenir en el mercado de la alimentación de esos productos básicos? Porque suena comunista. Por ejemplo, pues estamos hablando de redistribuir la riqueza. Es decir, si el Estado consigue menos ingresos, no puede redistribuir, porque nosotras defendemos una fiscalidad progresiva, es decir, aquellas personas que no van a tener ese problema para llegar a final de mes, pues no hay que reducirles nada, habrá que reducirle a todas las personas que sí vamos a tener ese problema. Entendemos que debe ser así, quien no tiene ese problema no tiene por qué verse beneficiado, porque nos parece que los ingresos públicos no deben verse minorizados en función de personas que no lo necesitan. Entonces, nos parece más justo que tomemos medidas que hagan que esto se pueda redistribuir de manera equitativa. Por eso nunca estamos de acuerdo con unas medidas tan generalistas que no van a la necesidad real. Nos parece que ¿por qué no proponemos limitar el poder económico y los beneficios de los grandes intermediarios, que son realmente las multinacionales de la distribución, las que se llevan los dineros de la alimentación? Porque me reconocerán ustedes que no son precisamente los agricultores y las agricultoras las que se llevan los beneficios de estos alimentos, que son quienes las producen, pero realmente son las multinacionales distribuidoras las que están llevándose todos estos beneficios. Entonces, ¿por qué no proponemos una limitación en esos beneficios, por ejemplo? ¿No? ¿O por qué no proponemos compensar la reducción de ingresos que esa medida supondría con otras medidas de ingresos para evitar más deterioro de los servicios públicos que precisamente las personas con menos poder adquisitivo más necesitan? ¿O por qué no proponemos una reforma fiscal que paguen más los que más tienen, multinacionales, grandes distribuidoras, grandes fortunas? ¿Por qué no proponen medidas que eviten el fraude y la elusión fiscal? Pues porque no interesa solucionar estos problemas, porque irán contra los intereses de los poderosos. Así que, por tanto, nosotras no vamos a apoyar esta propuesta.
Muchas gracias, señora presidenta. Tenía yo entendido, según los dogmas liberales, que el mercado se regulaba solo, pero parece ser que no es así. Y la cuestión es que cuando se plantea poner soluciones, siempre se plantean las mismas soluciones desde algún lado. Y como ha comentado, y ha comentado bien la señora González, no se pone el foco en la raíz del problema, en la especulación que hacen algunos y como algunos se enriquecen aprovechando la oportunidad y la situación para hacerse con dinero fácil. Porque entre lo que vale producir un melón y lo que cuesta el melón en las grandes superficies o en la tienda en cuestión, ahí hay gente que está haciendo el agosto. Si la solución la vamos a buscar bajando impuestos, rebajando la fiscalidad y mermando la capacidad del Estado para obtener ingresos e invertir, por otra parte, en servicios públicos, a la larga nos vamos a encontrar con un problema. Pero además no es que lo diga yo, es que tenemos los ejemplos muy recientes y a la vista de todo. Porque ya el Gobierno ha cometido esos errores. Y lo ha cometido, por ejemplo, con la gasolina. Que ha estado aprobando una reducción en 20 céntimos y ahora resulta que pagamos más gasolina que antes, pero el Estado ingresa menos, porque el afán recaudatorio de algunos de los que se están enriqueciendo mientras la gente no tiene acceso a todos estos productos y a, en este caso, combustibles también, como es el caso de la gasolina, esa gente no ve rebajada su ambición. Entonces, yo entiendo que le mueven buenos propósitos en la presentación de la propuesta, pero yo, sincera y honestamente, creo que no va por ahí la solución, porque después nos vamos a encontrar con el mismo problema y porque aunque reduzcamos el IVA de estos productos, el problema de raíz va a seguir ocurriendo y lo van a seguir pagando tristemente las capas populares que difícilmente tienen ya poder llenar el carro o la cesta de la compra. Por lo tanto, insisto, creo que le mueven un buen propósito y que la propuesta busca ayudar, pero sinceramente creo que por ahí no está la solución, porque ya el Estado lo ha intentado en algunas ocasiones y se ha demostrado que es una respuesta fallida. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Yo creo que hay que bajar un poco el balón al suelo. El problema somos los ciudadanos, que estamos asfixiados con todos. Con todo, la factura de la luz, los combustibles y, bueno, y no paramos de contar. Las familias están asfixiadas y no pueden comer con calidad. O sea, por ejemplo, se podía bajar el pescado, el IVA, que son alimentos básicos, e incluso las verduras congeladas o los pescados o el pan integral. Igual no hay que bajarlos todos, pero se pueden bajar algunos. Y el tema que comenta usted de lo de la subvención que no ha funcionado, claro que no ha funcionado. Nosotros decíamos que bajara el IVA. Así sí se puede mermar, pero eso no vale para nada. Incluso, efectivamente, nosotros hablábamos en un principio de deflactar el IRPF, que era una medida. Esto no es que lo hagamos para toda la vida, evidentemente, no, hay que pagar los servicios públicos. Pero en el momento que, si vamos a estar 5 meses o 2 años, pues igual hay que tomar esas medidas para que podamos comer bien, para que podamos ir a comprar y comer lo que es alimentos básicos. Esa es la realidad. No vamos a entrar, también ha dicho la señora González que sí tiene que haber gente de primera y de segunda, si ricos y pobres, IVA distintos. No sé si lo he entendido así, si se va a poner el IVA para los ricos y unos para los... Y aparte, ¿quién considera quién es rico y quién es pobre? Entonces, yo creo, estamos de acuerdo en muchas cosas, pero yo lo que creo es, todos los ciudadanos, o la mayoría de los ciudadanos, estamos pasando un mal momento. Creo que hay que tomar medidas en todos los impuestos. Y cuando eso se acabe, pues volver al estado normal. Esa es la realidad. Y eso es lo que pide la gente en la calle, por lo menos los jerezanos. Muchas gracias. Bueno, a ver,
Gracias, señora presidenta. A ver, nosotros compartimos, hay que ir a la raíz del problema. Evidentemente hay empresas que están haciendo negocio de esta situación de guerra. El otro día veíamos cómo las energéticas repartían dividendos y cómo, a la medida del gobierno de Pedro Sánchez de limitar el precio del gas, pues decía una suministradora que iba a vender el doble en Francia. O sea, no nos engañemos. Evidentemente estamos pasándolo mal la ciudadanía, pero tenemos aquí a un Partido Popular que entiendo que la señora ponente no es la que decide en Madrid, pero evidentemente no perdamos el norte. El señor Mariano Rajoy fue el que subió el IVA del 8 al 21% a las peluquerías, al cine, al teatro, a las flores, a la luz, a la luz, a la luz. ¿Sabe lo que hizo el Gobierno del Partido Popular en la anterior crisis económica? Recortar los servicios públicos, recortar. Evidentemente estamos ante una situación de una inflación importante, motivada por la guerra. Este Gobierno acaba de salir de una situación del COVID impresionante que ha salvado a numerosas familias gracias a los ERTES, porque no me quiero ni imaginar lo que podría haber hecho un Gobierno de la derecha al frente de una crisis sanitaria y económica como la del COVID. Se ha salvado gracias a los ERTE, el primer día que se tuvieron que quedar las personas en su casa, con su nómina en su casa, gracias a los ERTE del Gobierno de coalición. Y este Gobierno no para de tomar medidas económicas una detrás de otra, pero hay que tener la venda quitada de los ojos. Esto es una guerra del capitalismo, así de claro. Es una guerra del capitalismo, es que es así de claro, es que es evidente. Lo que ha dicho el señor Ruiz Verdejo anteriormente, 0,20 céntimos de ayuda para el consumo del gasóleo y estamos ya por encima del 2,2%, o sea, del 2,2% en el precio del gasóleo. ¿Dónde están los 0,20 céntimos? ¿Cómo puede repartir dividendos una empresa energética en esta situación para la ciudadanía? O sea, esto es que hay que abordar con medidas a la raíz del problema, eso es evidente. Ahora bien, hay que poner en valor, creo yo, lo que está haciendo un Gobierno progresista al frente del Gobierno de la Nación. Pero también hay que valorar lo que hace el Partido Popular. Votó en contra de la bajada de los 20 céntimos en el precio de los carburantes. Votó en contra el Partido Popular de bajar el IVA de la electricidad. Recordemos que el Gobierno actual de Pedro Sánchez ha bajado del 21 al 10%. Pues el Partido Popular votó en contra en el Congreso de los Diputados. Votó en contra de limitar al 2% la subida del alquiler. El Partido Popular votó en contra de incrementar el 15% del IMV. Votó en contra del bono social eléctrico a 2 millones de hogares. Pero ahora la única solución, quitar el IVA a los alimentos. Gracias. A ver, que nosotros no estamos diciendo, señora González, que el Estado no recaude. Evidentemente, lo que queremos evitar es que digamos que ingrese menos. Lo que queremos evitar es que por culpa de la subida de precios ingrese todavía más de lo que estaba previsto ingresar, que es lo que está ocurriendo ahora. La realidad es que a las familias les cuesta la vida llegar a fin de mes. La realidad es que las familias van a comprar y cada vez traen menos con el mismo dinero. Vas a echar gasoil y cuando tú antes llenabas el tanque con 50 euros, ahora con 100 no llega la rayita arriba del todo. Y es que poder ir a trabajar o de ocio o lo que sea, es que hay muchas familias, bueno, que ya no estamos hablando de ocio, porque si nos metemos en el ocio, hay muchas familias que no van a poder ir de vacaciones este verano, por culpa de la subida de los precios, de la luz, del agua, de todo, que está disparatado, que es lo que le ha dicho el compañero, que es que las familias ya no llegan a fin de mes. Pero es que el problema es que hay muchas familias que no pueden comer como comían antes, que estamos hablando de lo que hemos dicho aquí, carnes y pescado, que tampoco le estamos diciendo comprar caviar, le estamos hablando de comprar pescado y carne en la cesta de la compra, y fruta, que está disparatada. Y la realidad es que el IVA sí lo puede bajar el Gobierno. Lo puede bajar y subir dependiendo de cómo esté la economía del país. Y la realidad es que ahora mismo los españoles necesitamos que Pedro Sánchez baje el IVA de los alimentos y que considere otros alimentos con el IVA reducido al 4%, igual que están los cereales, el pan, los huevos, cosas básicas, la leche. Un celíaco. ¿Le pongo encima de la mesa un celíaco lo que le cuesta la cesta de la compra un celíaco en estos momentos? Pues yo afortunadamente no lo tengo, le vuelvo a repetir, soy madre de familia numerosa, no tengo un celíaco, pero tengo gente que tienen celíacos en la familia y es una barbaridad alimentarlo. Estamos hablando de alimentación básica y estamos hablando de frutas, verduras, carnes y pescado, no estamos hablando ya el lujo vamos a dejarlo aparte. Y la realidad es que se puede bajar el 4%, igual que la luz
se dijo que no se podía por lo mismo, porque se iban hacia las arcas públicas del Estado y de repente de buenas a primeras, 20 días más tarde, ya sí se puede bajar el 5% el impuesto. ¿Por qué no se puede bajar el IVA de los alimentos del 10 al 4, los que se consideren básicos para las familias? Claro que se puede. Y cuando no haga falta se vuelve a subir, o cuando ya pase la situación. Pero la realidad, señora Álvarez, es que aquí se nos llena la boca y todavía seguimos hablando de Rajoy. La realidad es que en febrero del 15, Pedro Sánchez le dijo a Rajoy, usted le cuesta caro a los españoles. Y teníamos entonces el IPC al 1,2%. Pues no le quiero decir en 2022 lo que le está costando Pedro Sánchez a los españoles. Con un IVA, con la inflación, el IPC al 10,2% a día de hoy, ha subido 1,5 puntos en un mes, y que las familias que ya no llegamos a fin de mes. Es que con un sueldo básico, que yo soy maestra, con un sueldo normal, no, llegamos a fin de mes. Cada vez nos cuesta más llegar a fin de mes. Y muchas ya se están planteando si van a poder llevar a sus hijos a tomarse algo en la calle, porque todo ha subido. Es que tomarte un café en la calle cuesta el triple hoy que hace unos meses. Es normal, es que está subiendo todo. Y muchas familias se van a tener que ir como antaño a bañarse al canal, porque no se van a poder ir de vacaciones este verano. Y eso ya es hablando de lujo, pero vuelvo a repetir lo que es la propuesta que traemos hoy. Hoy a los españoles nos cuesta llegar a final de mes con la cesta de la compra. Gracias. Bien, a ver, que nosotras no somos negacionistas. Es decir, no estamos negando que suben los precios y que, desde luego, a las familias nos cuesta más llegar a final de mes. Eso es una evidencia. Lo que pasa es que estamos hablando de precios y vosotras están hablando de impuestos. Es decir, los impuestos son un porcentaje sobre los precios. Usted me dice que lo que no quiere es que el Estado recaude más de lo que tenía previsto, pero, sin embargo, no le molesta que las empresas sí recauden más de lo que tenía previsto. Bueno, pues no hacen ninguna propuesta al respecto, es lo que le decimos. ¿Por qué no hacemos la propuesta de manera que nos beneficie a todas? A todas. Si bajamos el precio, también el Estado va a recaudar menos, porque si el precio es menos, el porcentaje sobre el precio también va a ser menos, ¿no? Pues entonces, ¿vamos a tomar la medida que nos beneficie a todos y todas? ¿No es mejor eso que tomar una medida que deja a gente fuera de los beneficios, sobre todo a gente que se van a ver privada de la calidad de los servicios públicos? Yo creo que es de justicia que tomemos las medidas que nos vayan a beneficiar a todos y todas. A todos y todas. Y, sobre todo, a aquellas familias a las que más falta le haga. Es decir, no es lo mismo que yo me vea privada de salir a tomar un café a que yo me vea privada de poder tener un médico que atienda a mi hija esta tarde. ¿Sí o no? Realmente sí, son servicios públicos que se van a ver mermados en función de que el Estado recaude menos. Es decir, no podemos no tocar a las empresas para así tocar el Estado. Si tenemos que tocar el Estado, bien. Si tenemos que tocar las empresas, también. Hagan ustedes propuestas en ese sentido. ¿Cómo las eléctricas están repartiendo dividendos y nosotras estamos bajando los impuestos? ¿Qué significa eso? Que las eléctricas sí pueden seguir ganando dinero, pero el Estado no. Pero si el Estado es el que nos va a dar los servicios públicos, ¿cómo vamos a defender a las empresas, a las grandes empresas? A ver, que luego me ponéis de lo que no estoy diciendo. Estoy hablando de las energéticas, estoy hablando, ¿vale?, de las grandísimas empresas, que además muchas no pagan la mitad de los impuestos que deben pagar en nuestro país, pero estamos hablando de tomar medidas que nos beneficien a todas, a todas. Por eso le decimos, bajemos los precios. ¿Estamos de acuerdo? Bajemos los precios. No bajemos solo los impuestos, bajemos los precios. Muchas gracias. A ver, yo creo que hay que hacer un poquito de pedagogía. Los impuestos son una conquista de la clase trabajadora. Todos pagamos impuestos para poder tener servicios públicos. Hasta ahí estamos todos de acuerdo, eso lo tenemos claro, ¿vale? Entonces, aquí de lo que se trata es de quién va a pagar la fiesta, porque está claro que la situación es insostenible y las familias no pueden llenar la cesta de la compra, no pueden ni comprar elementos y alimentos que son básicos. ¿Eso quién lo paga? ¿Eso lo va a pagar el Estado con una pérdida de ingresos a raíz de bajada de impuestos? Porque si es así, al final eso se traduce en una merma de los servicios públicos. ¿Y quién lo termina pagando en última instancia?
los ciudadanos. O lo van a pagar las grandes empresas que están haciendo el agosto y que, como decía la señora Álvarez, se están llenando el bolsillo aprovechándose de esta situación. Pues yo creo que lo que hace falta, estoy de acuerdo con la señora Sánchez Toro, en que Pedro Sánchez tiene que actuar. Pero no tiene que actuar bajando impuestos, tiene que actuar con audacia, que es precisamente lo que ha dicho la señora Álvarez. Aquí en este país, en estos últimos años, hemos visto la medida más progresista que se recuerda, que son efectivamente los ERTE, la nacionalización de los salarios de los trabajadores para no perder puestos de trabajo. Eso es audacia, eso es lo que necesitamos aquí, meterle la mano en el bolsillo a las grandes empresas que se están repartiendo dividendos, topar los precios y, desde luego, limitar los beneficios. Lo que se ha estado haciendo con la luz, con la gasolina, son parches. Son parches. Aquí hay que ir a la raíz del problema. No se pueden estar enriqueciendo cuatro mientras la gente no tiene para comer. Es tan fácil como eso. Y eso no se arregla bajando los impuestos. Eso se arregla siendo valiente y gobernando de verdad. Y gobernando de verdad como un partido de izquierda. Eso, señora Sánchez Toro, es lo que tiene que hacer el Gobierno de Pedro Sánchez. Y, desde luego, nosotros le animamos a que lo haga, porque, desde luego, la situación no puede seguir así ni un día más. Bueno, yo solamente he llegado tarde y no he podido conocer todo lo que han comentado, pero en relación a la... Perdona, señora Monedero, usted no tiene... Son 3 minutos. Pero que yo no he acabado mi tiempo. Sí. No. Usted la ha hecho la cobra, como le dice. Del otro día que lo dejo sin tiempo. No, a mí no se me ha acabado el tiempo. Usted la ha hecho la cobra. ¿Qué? Que justo una bulla, ¿eh? Que no pasa nada, no te preocupes. Que yo he dejado tiempo para que interviniera. ¿Que no lo ha dejado usted? Que usted ha tenido una defensa tan apasionada que ha utilizado los 3 minutos. ¿Ciudadano quiere intervenir? Señor García. Muchas gracias. Volvemos a bajar el balón al suelo. Vamos a ver, de lo que es el combustible se divide en 47% del precio son impuestos, 38% costes, 16% distribución y 2% beneficios, ¿vale? Entonces, de ese 47% se puede tocar. ¿Por qué? Porque es la primera medida que se puede hacer en el primer momento, porque va a ser más rápido que intentar negociar con los distribuidores. Es que a lo mejor ni puedes negociar con los distribuidores. Eso para empezar. Después, hay que predicar con el ejemplo. Sí, es verdad que es el gobierno más progresista, pero también el más caro. Tiene 22 ministerios. Lo que hay que hacer es eficacia en la recaudación. Entonces, eso hay que estudiar por todas las partes. Es verdad que entre todos tenemos que llegar a un acuerdo. Hay formas, hay 383 asesores del presidente. Igual hay que tirar por ahí un poco. Lo que quiero decir que entre todos tenemos que ponernos de acuerdo, pero que hay que tomar medidas. 5 meses, 6 meses, 2 años. Hay que tomar medidas. Y hay que tomarlas ya. Muchas gracias. Bueno, yo, en primer lugar, creo que el Partido Popular debería apoyar las medidas, diferentes medidas que el Gobierno ha puesto en marcha, que en todas ha votado en contra. Eso es lo primero. En segundo lugar, ¿qué medida va a tomar la Junta de Andalucía en esta situación de crisis? Que el Gobierno es el segundo paquete de medidas que pone en marcha. Puso uno en el mes de marzo y acaba de poner otro en el mes de junio. ¿Qué medida va a poner en marcha la Junta de Andalucía? ¿Qué medida? Es que llevamos esperándolo desde el mes de marzo y no ha puesto ni una sola medida. Es que los principales impuestos de lo que estamos hablando, una parte es de la Junta de Andalucía. Hasta ahora, ni un solo gesto en esta situación. El Gobierno ha regulado ya diferentes situaciones. Importante, un dato importante, 17.000 personas en Jerez de la Frontera que hoy estarían en el desempleo si el Gobierno de la Nación no hubiese puesto en marcha los ERTES. 17.000 personas son los datos de Jerez. ¿Sabéis lo que son 17.000 familias en el desempleo, con además la suma de la situación que tenemos ahora mismo con la guerra de Putin? Nos podemos hacer una idea y yo solamente vuelvo a enumerar. Evidentemente, nosotros nos vamos a abstener porque
Hasta ahora también hemos bajado el IVA transitoriamente de algunas medidas, porque hasta que se consiguen las grandes medidas hay que actuar. Pero tengo que poner, hemos bajado el IVA de la electricidad al 5%, del 21 al 5%. Hemos puesto en marcha una ayuda de 200 euros para los asalariados, autónomos y desempleados con rentas bajas. Estamos estimando que son 2,7 millones de personas las que se van a beneficiar. Hemos vuelto a ampliar hasta el 31 de diciembre del 2022 el IVA reducido al 4% para las mascarillas quirúrgicas desechables. Se prorroga hasta el 21 de diciembre la bonificación extraordinaria de los 20 céntimos por litros de combustible. Aumento transitorio del 15% para el ingreso mínimo vital y las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez. Esto va a reforzar 800.000 hogares de especial vulnerabilidad. Ayudas para la liquidez de las empresas con aplazamientos especiales de las cuotas de la Seguridad Social a un interés del 0,5%. Fijación del precio de la bombona del butano en 19,55 euros hasta el 31 de diciembre. Ayudas directas del 50% en los títulos multiviajes de los servicios ferroviarios prestados por Renfe. Ayudas directas del 50% en los títulos multiviajes de las concesiones estatales de servicios públicos de transporte regular por carretera. Ahora les voy a leer las ayudas y las medidas de la Junta de Andalucía. La estoy leyendo. Ninguna. Si los señores de Ciudadanos hubiesen sido críticos con el gobierno de los que han formado parte, quizá otro gallo cantaría. Para cerrar, creo. Bueno, luego se nos dice, gracias, luego se nos dice que entramos en el yo más que yo más que tú. No es cierto que el Partido Popular no apoye nada al Gobierno, la bajada del IVA de la luz lo ha apoyado. Y si nos ponemos aquí yo más y tú más, yo por ejemplo le puedo recordar que el PSOE congeló las pensiones con el voto favorable de la presidenta de este pleno. Es decir, que aquí podemos decir muchas cosas. Yo lo que digo y reitero que es la propuesta es que los ERTE, que se os ha llenado la boca ahora con el tema de que gracias han ayudado a muchas familias, y es cierto, se pudieron llevar a cabo por la reforma laboral de Fátima Báñez. Entonces, bueno, que si nos ponemos a decir, en fin, que la propuesta, que no quiero cambiar el tono de la propuesta, de verdad, que yo lo único que quiero decir es que las familias lo están pasando mal, que sí se puede reducir, que lo que estamos diciendo es que se incluyan más alimentos a un IVA reducido del 4%, que es que tampoco nos estamos yendo por los cerros de Úbeda, que haya más alimentos como las carnes, el pescado, que se consideren ciertas conservas como alimentos básicos y que se les baje el IVA al 4%. Y yo creo que eso sí es viable hacerlo ahora. Y es una propuesta que traemos ahora y se puede votar en este pleno. Que le doy la razón en que podemos traer más medidas económicas, por supuesto, y que le doy la razón en que hay que atajar a las eléctricas y a aquellas empresas que se están beneficiando con el sufrimiento de todos los españoles, por supuesto. Y yo estoy aquí dispuesta, nos sentamos todos y traemos al siguiente pleno una propuesta en este sentido. Pero que ahora mismo la que está encima de la mesa es esta y es viable y es real y se puede hacer. Y es verdad que es lo que estamos diciendo, que nosotros no queremos que el Estado se quede maniatado y que nos recaude. Por supuesto que yo quiero que haya servicios públicos, la primera, evidentemente, pero que lo que le estamos diciendo es que la realidad es que por la culpa de la subida de los precios y de la inflación, el Estado está recaudando ahora está triplicando sus ingresos con respecto a esto y que podía hacer medidas de reducción del IVA, del combustible, de muchas cosas, porque las familias estamos ahogadas, esa es la palabra, las familias estamos ahogadas, nos cuesta trabajo llegar a fin de mes y lo que estamos pidiendo aquí es algo palpable, que el IVA de ciertos alimentos pase del 10 al 4%. Y no por eso se van a quedar las arcas del Estado vacías. En este momento, ahora que tenemos una inflación del 10,2%, a lo mejor dentro de 3 meses ojalá cambie la situación y evidentemente pues se puede volver a restaurar. Pero ahora mismo es lo que tenemos encima de la mesa, esa inflación. Ahora mismo las familias no llegamos a fin de mes. Ahora mismo hay muchas familias que no pueden tomar carnes y pescados ni frutas porque no se lo pueden permitir, no lo pueden pagar. Y ya podemos decir tú más, yo más que tú. Y por supuesto, señora Álvarez, yo lo que le digo es que el que está ahora mismo gobernando en este país es el señor Pedro Sánchez Castejón. Pues él puede aplicar las leyes y reducir lo que quiera, porque ahora mismo está gobernando él. Y yo lo único que le digo es que, igual que usted dice que la Junta de Andalucía no ha hecho nada y en estas elecciones el pueblo le ha demostrado lo que ha hecho la Junta de Andalucía, pues puede que a lo mejor dentro de unos meses ocurra lo mismo. Lo único que le digo es que el señor Pedro Sánchez legisle y ayude a las familias. Y al Pleno que apoye, por favor, esta medida, porque las familias estamos asfixiadas. Gracias. Bueno, lo que hay que aclarar es que el sábado se aprobó un paquete de medidas que todavía no ha entrado en vigor. Si todos entendemos la situación, no tenemos los tanques en la calle, no tenemos los muertos en la calle,
por afortunadamente en nuestro terreno, pero tenemos las consecuencias de una economía de guerra. Eso es así. Pero lo que no se puede obviar es que el sábado pasado, no hace ni una semana, se ha aprobado un conjunto muy importante de medidas que a ver si el Partido Popular las vota a favor o en contra, porque el resto, subidas de pensiones la vota en contra, los 20 céntimos del gasoil, la bajada la vota en contra, es decir, todo lo ha votado en contra. Pero ahora mismo es verdad que todavía no se está viendo el resurgir de esas medidas. Lo que sí estoy convencida es que si la situación continúa, sí va a haber un Gobierno que va a tomar nuevas medidas. Y hasta la gente de la calle le ha dado una oportunidad, incluso los transportistas, a que a ver si estas medidas aprobadas el pasado sábado surten efecto. Eso es lo que tenemos que ver. Y yo creo que también ese mensaje hay que lanzar. Los aprovechados, porque aquí hay muchos aprovechados de esta situación que están haciendo el agosto a costa de los consumidores. Y yo ahí sí les exijo al Gobierno y a las administraciones mayor control. ¿Es verdad que no es fácil? No, porque no estamos en un Estado comunista. Claro, no es fácil de imponer precios, etcétera, etcétera. Pero aquí eso sí lo tendríamos que descubrir. Las vergüenzas de los que se están aprovechando de este negocio de guerra. Y mire, la Junta de Andalucía no puede seguir más de perfil. Es que sabemos que también puede bajar impuestos, porque no recibe el impuesto de la electricidad al 100% del Estado. El 50 y tantos % del beneficio del impuesto, de lo que pagamos los ciudadanos en electricidad, es un impuesto que lo recauda la Junta de Andalucía. Por tanto, que lo haga más las comunidades autónomas, que lo que no se puede exigir siempre es al mismo Estado. Los demás recibir dinero, recibir fondos europeos, hacer de todo con el dinero de los demás. Ojalá viniera el ayuntamiento dinero de las demás administraciones para que nosotros lo pudiéramos hacer. Desde luego, venga de quien venga ese dinero, nosotros sí le íbamos a dar publicidad. No íbamos a esconder de dónde venía ese dinero como se hace en la Junta de Andalucía. Pasamos a votación. ¿Voto a favor de la propuesta? ¿En contra? González. Bien, sí, bueno, esta propuesta viene a que nos manifestemos respecto de la catástrofe humanitaria ocurrida el pasado 24 de junio en la valla de Melilla. El 24 de junio fue el viernes pasado. El plazo para presentar las proposiciones a este pleno fue el pasado 14 de junio. Es decir, nos parece que ha ocurrido una cuestión de una índole suficientemente importante como para traerlo a este pleno, porque ya si no se trae a este pleno ya no podríamos manifestarnos al respecto hasta dentro de un mes, que nos parece bastante tarde, para la envergadura de la catástrofe humanitaria ocurrida. Por eso es por lo que lo hemos traído de urgencia y, bueno, independientemente de que salga aprobada o no, me parece que es una cuestión suficientemente importante como para que este pleno se pronuncie. Por lo que os pido el voto a favor de la urgencia. Intervenciones de los grupos simplemente para decir sí o no a la urgencia. ¿O la votamos? ¿La votamos? ¿Voto a favor de la urgencia? Para la moción tiene la palabra señora González. Bien, la catástrofe humanitaria que tuvo lugar el pasado 24 de junio en la valla de Melilla ha puesto en evidencia el régimen de excepción que impera en la frontera de España con Marruecos.
que es también la frontera sur de la Unión Europea. Los 37 migrantes muertos cuando intentaban cruzar la valla y los más de 100 heridos fueron tratados como privados de derechos, privados de los derechos reconocidos por las Naciones Unidas en su Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 3º, que recoge el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad, y en su artículo 14, que recoge el derecho de asilo, así como los derechos previstos en la Convención de Ginebra de 1951, que desarrolla con más detalle el derecho de asilo, definiéndolo como aquel que asiste a toda persona que huye de su país por conflicto o persecución por razón de su raza, religión, género, orientación sexual, nacionalidad u opinión política. Este derecho también está consagrado por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 2007, así como en la Ley de Asilo de España de 2009. Es decir, tanto la legislación española como la europea asisten de derecho a las personas que estaban en la valla. Cabe recordar en este sentido que la mayoría de las personas fallecidas y heridas al intentar llegar a Melilla procedían de Sudán, país que sufre desde hace tiempo una prolongada guerra, además de las consecuencias de una persistente sequía provocada por el cambio climático que devastará a gran parte de la África subsahariana y reducirá drásticamente su capacidad para alimentar a su población. Las guerras, el hambre y las tremendas desigualdades norte-sur generadas por una larga historia de colonización del continente africano por parte de Europa son las verdaderas causas de estos movimientos migratorios, no la narrativa utilizada por el Gobierno español para explicar los hechos, en los que solo señala a las mafias como responsables de lo ocurrido. Nos parece que son inaceptables las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre estos hechos, señalando que la policía marroquí ha trabajado mucho para tratar de evitar la violenta agresión y felicitándola por una brutal actuación que se saldó con cientos de heridos y donde murieron decenas de personas que fueron enterradas apresuradamente a poca distancia de la valla. Entendemos necesario exigir al Estado español el cumplimiento de la legislación internacional que atienda a las personas solicitantes de asilo, así como a la legislación propia de este país y la comunitaria que le obliga a tramitar las solicitudes de las personas que llegan a sus fronteras buscando refugio. Por último, cabe señalar que lo ocurrido en Melilla el pasado 24 de junio no es un hecho aislado, sino el capítulo más catastrófico de una secuencia de acontecimientos en la frontera hispano-marroquí que viene de lejos y en la que prima, como decíamos, la excepcionalidad, así como la violación sistemática de los derechos fundamentales, hecho que contrasta también con el derecho de asilo automáticamente garantizado para las personas que huyen de la guerra de Ucrania, lo que pone de manifiesto la lógica racista que opera en este ámbito. Por esto proponemos, 1, instar al Gobierno de España a abrir una investigación para esclarecer los hechos que dieron lugar a la catástrofe humanitaria acaecida en Melilla el pasado 24 de junio y asumir las responsabilidades políticas derivadas. Y 2, instar al Gobierno de España a garantizar el respeto de los derechos fundamentales en las fronteras de Ceuta y Melilla, en particular en lo que se refiere a garantizar el derecho de asilo de los y las solicitantes. ¿Qué hubiera ocurrido si en vez de que la policía hubiera hecho lo que ha hecho, hubiéramos dejado pasar a las personas? Hubiéramos tenido la obligación de asistirles con el derecho de asilo, si es que es lo que tenemos que hacer y lo que hacemos. No podemos permitir que frenar una marcha migratoria sea a base de armas. Es que va contra no solo ya contra toda la normativa que hemos explicado en la proposición, sino que va contra todo el sentido de gobernar y de legislar para las personas, porque entonces que estamos legislando para unas pero no para otras. Unas personas que vienen huyendo de una guerra, que vienen huyendo de hambre, te obliga la ley a darle asilo. Te obliga la ley a darle asilo. Démoselo. No vayamos con armas, abramos puertas y obligamos así también a Europa a abrir las puertas, que no podemos permitir que en nuestra valla mueran las personas, que no lo podemos permitir, que es una desfachatez. Muchas gracias, señora presidenta. Lo sucedido en la valla de Melilla, a cualquier persona mínimamente digna de este país le debería producir repugnancia.
repugnancia por la respuesta que se le dio a esas personas que venían huyendo de la guerra. Las palabras y la justificación del presidente del Gobierno a lo sucedido, a cualquier persona digna de este país le debería producir vergüenza. Vergüenza. Y pone de manifiesto varias cosas que deberían preocuparnos mucho. Una, para empezar, la vulneración sistemática y reiterada de los derechos humanos por parte de este país. Va más allá de Pedro Sánchez porque esto viene de lejos. Que todos hemos visto en la televisión cómo a criaturas que venían intentando buscar un futuro se les ha tiroteado en el agua. Lo hemos visto, lo recordáis todos, ¿no? Lo recordáis todos. Todos hemos visto lo que se ha estado haciendo en los CIE y todos vemos lo que hacemos con los MENA. Todos lo estamos viendo, día tras día. Vulneración sistemática de derechos. Y pone de manifiesto algo que es todavía más preocupante, porque la justificación política debería producirnos vergüenza, pero la justificación social debería preocuparnos mucho. Debería preocuparnos mucho, porque pone de manifiesto, por un lado, la falsa moral y, por otro lado, la hipocresía que empezamos a tener en esta sociedad. Porque esa misma gente que venía de Sudán, huyendo de la guerra, es la que viene de Ucrania, huyendo de lo mismo, Ni tan siquiera en algo así vamos a tratar a las personas por igual. Hasta para eso va a haber ciudadanos de primera y de segunda, hasta para eso, hasta para atender o para responder a personas que vienen huyendo de una guerra. Pues parece que en este país es así. Y tristemente en la calle se justifica una cosa y no es difícil encontrar a alguien que se da golpes de pecho y es muy solidario con las criaturas que vienen huyendo de Ucrania y que, sin embargo, justifica lo que acaba de pasar en la valla de Melilla. Eso debería preocuparnos a todos. Eso debería preocuparnos a todos como sociedad. ¿Qué sociedad estamos construyendo? ¿Qué discurso estamos alimentando? Lo ocurrido en Melilla es muy grave. Es muy grave. Y repito, no es la primera vez que pasa. Tristemente nos estamos acostumbrando. Hay responsabilidades políticas y de verdad que me da igual que estemos gobernando con el PSOE nosotros ahora. Da igual, cuando estamos nosotros y me da igual que gobierne el PSOE, que gobierne Unides Podemos, que gobierne el PP o el Sursum Corda. Que esta mierda la estamos haciendo entre todos. Y hay cosas que no se pueden justificar, son injustificables. Vaya por delante mi agradecimiento a Ganemos por presentar esta propuesta y, desde luego, mi voto a favor sin ningún tipo de duda. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, nosotros vamos a ser coherentes con lo que pedimos también en el Congreso de los Diputados. Nuestro portavoz Edmundo Oval pidió una investigación por los hechos ocurridos en la valla de Melilla. Entendemos que lo sucedido allí es lo suficientemente grave como para investigarlo. Estamos hablando de vidas humanas, de gente que huyen del hambre y que buscan una oportunidad. Estamos a favor, entendemos que evidentemente la inmigración tiene que ser legal, pero lo que no se puede es tratar a la gente como si fueran perros y dejarlos morir, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, hablando de lo que ha comentado usted antes también, ¿no? Del tema de la doble moral. O sea, aquí no solamente hay una vulneración clarísima de los derechos humanos, aquí hay un crimen, ¿vale? Y aquí hay un crimen. Y ante un crimen como este, ¿vale? Que se ha dejado que ocurra, aquí hay dos opciones. O dimite el ministro de Interior, de Exterior o el mismo presidente del Gobierno, o ustedes rompen con ellos, porque si no serían ustedes también cómplices, ¿eh? Y se lo digo de verdad, con respeto. O sea, si ustedes no rompen mañana el acuerdo de Gobierno tras este crimen, es que ustedes están haciendo también cómplices de esta situación. Eso lo digo de verdad, sinceramente y de corazón, porque esto ha sido tan grave. Y el problema es que esto no viene solamente por lo que ha ocurrido, porque aquí ha ocurrido dos cosas graves, que se ha asesinado a personas y que además los gendarmes franceses han entrado en territorio español y han expulsado en caliente a estas personas. O sea, se han cometido doble vulneración. Y si no somos como, y perdónenme que no, esta cosa no me gusta hacer chistes, pero como Groucho Marx, ¿no? Estos son mis principios y no se los cambio por otros. O sea, si somos realmente coherentes, aquí tiene que haber una decisión importante. Y ustedes tienen que dar un paso al frente. Lo que no puede ocurrir es lo que le pasó otro día a la ministra
Montero, que no la dejaron hablar y después no ha hablado del asunto. Porque a mí eso me preocupa mucho, porque entonces me está dando a entender que comparte o deja que esto ocurra. Por tanto, aquí hay cosas muy graves. Aquí se han dado muchas cosas graves. Desde que entró el presidente del Frente Polisario, que entró por la puerta atrás escondida, que eso hizo romper las relaciones con Marruecos, las relaciones internacionales, que Marruecos nos castigó poniendo a seres humanos como balas humanas en la frontera de Ceuta, que después nosotros expulsamos en caliente a los menores que tuvo que separar por un juez, que eso también es un delito, ¿vale? Y también lo permitimos, ¿vale? Y ahí no planteamos ninguno ni levantamos la voz diciendo aquí no se está respetando los derechos de acogida, ¿vale? Porque eso ahí está establecido en el derecho internacional, que vienen esas personas, ven si esas personas tienen que ser refugiadas, y si tienen que ser refugiadas, tienen que ser refugiadas. Si no, pues tienen que legalmente dejar un plazo de tiempo para que jurídicamente pidan el asilo, y si no se les permite, pues tienen que irse. Pero todo esto con asistencia médica, con acogida y en condiciones, ¿vale? Y aquí se ha vulnerado desde el principio. Después, como se resulta que, como por lo visto hay una pérdida por ahí de información de un disco duro, no sé qué historia, o eso dicen, automáticamente cambiamos, damos un vaivén, rompemos las relaciones con Argelia y el Frente Polisario, ustedes siguen callados, no dicen nada, han dicho, pero tenían que haber roto relaciones y siguen ustedes con el Partido Socialista dejando que cometa esas vulneraciones flagrantes, ¿vale? Y seguimos adelante y no pasa nada. Y resulta que ahora Argelia, como resulta que hemos cambiado automáticamente el paso, Argelia se enfada y ahora pone a seres humanos como balas en la puerta de Melilla.